El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios del amor, de la esperanza y de la paz esté con todos ustedes. Al comienzo de esta celebración queremos poner sobre el altar las intenciones de esta Santa Misa. Por supuesto, seguimos recordando esta situación mundial de pandemia. Por eso estamos celebrando esta Santa Misa en tiempo de pandemia. Recordamos todas aquellas personas que están dando su vida, sus energías para enfrentar esta emergencia mundial. Pidamos por ellos para que el Señor siga acompañándolos, los inspire para poder tomar decisiones y actuar de la mejor manera. A todas estas personas va también nuestro gracias de todo corazón. Pensamos a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal de servicio, a los de la limpieza, a las fuerzas del orden, policía, militares, etc. A todos ellos nuestro gracia y nuestro acompañamiento en la oración. Recordamos también todas aquellas personas que confían en nuestras oraciones, aquellas por las cuales hemos dicho que íbamos a rezar. Pidamos por la salud de todos los enfermos. En esta misa recordamos de manera especial a Donald Enfield, Rosidera Monosalvas, Juan de Dios Pérez, familia Álvarez Pérez, familia Espinosa Orellana, familia Flores Guamán y familia Flores Espinosa. La misa es acción de gracias por excelencia. Tenemos también dos acciones de gracias: Vicente Villalba y Daniel Polit y Denise por sus 13 años de casados. Y recordamos también y rezamos por las almas de Patricio Icas, Rocío Larrea de Icasa, Remigio Padilla, Piedad Puley Mármol, Francisco Rodríguez, Roberto Robles, Sumín Lama Lamsi, David Lama Lamsi, Mónica Alarcón Andrade, Hugo Marín, Gladys Pesantes, Rina Valdivieso Campodónico de Ceballos, Nicolás Alejandro Torres Mendoza, José Patricio Ávila Tumbaco y Juan Arturo Parra Cornejo. Vamos a preparar nuestro corazón para encontrarnos con el Señor en el don de su palabra, en el don de la Eucaristía. Pidiendo humildemente perdón, confiamos en la infinita misericordia del Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestras angustias, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, concede descanso eterno a los que han muerto, consuelo a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, también en este día, miércoles de la segunda semana de Pascua, la palabra de Dios está rica de contenidos. Con ustedes quiero detenerme en dos versículos que me han impactado. Uno de la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles y el otro de la página evangélica. Y de la primera lectura me impactó de manera especial el versículo 17, el primero que encontramos en la lectura que acabamos de proclamar. Aquí se recuerda que el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Tenemos aquí descrito uno de los males que lamentablemente nos afecta en medidas distintas a todos: la envidia, este cáncer mortal que destruye la fraternidad y la comunión. La envidia es uno de los vicios capitales. Nuestro catálogo de vicios capitales se lo debemos a Edgario Ponte, un monje eremítico y anacoreta del desierto de Egipto, que allá por el siglo IV antes de Cristo dejó escrito los 8 pensamientos de los que se valía el diablo para estimular la pasión del monje, desviándolo así de su camino de perfección espiritual. Y esta lista de los vicios capitales, Gregorio Magno la redujo a 7. Conocemos estos vicios: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿Por qué se llaman vicios capitales o pecados capitales? Porque son la cabeza de otros vicios. Lo recuerda Santo Agustín cuando nos dice que la hija de la soberbia es la envidia. Lo que el envidioso no puede tolerar, dice Santo Agustín, es que alguien pueda disfrutar más que él. La envidia no se dirige al bien, no es codicia, sino que va dirigida al otro. Por eso está tan cercana al odio. El odio, dice siempre Santo Agustín, es el hijo de la envidia. Además, la envidia no se extingue, es una pasión rumiadora. Y para entender lo que nos dice Santo Agustín, es suficiente recordar la descripción que nos ofrece un autor de la antigüedad hablándonos de este cáncer mortal que es la envidia. Nos relata que un rey pidió a 2 hombres, un avaro y otro envidioso, que le pidieran lo que quisieran, porque se lo concedería y daría al otro el doble. El avaro decide no pedir él primero, porque así recibiría más. El envidioso, después de larga meditación, pide que le arranquen un ojo porque así al otro le sacarán los 2. Terrible, ¿verdad? Cuán mal hace la envidia.
Y el ejemplo de este autor de la antigüedad lo describe con fuerza. La envidia destruye la amistad, desestabiliza la comunión en la familia, en la comunidad y mina a la raíz también la paz. No por nada los primeros teólogos la clasificaron como la raíz de todos los males y decían que no hay enemigo más peligroso. Una vez desaparecida la causa de la guerra, los combatientes pierden la hostilidad, pero el envidioso nunca. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios la gracia que nos libere de este cáncer mortal, raíz de todos los males, que es la envidia. El antónimo de la envidia es la caridad, el ágape. Y de caridad nos habla la página evangélica que acabamos de proclamar. Y también aquí quiero subrayar algo de este lindo evangelio. Hemos escuchado en el evangelio como tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. El amor de Dios llega hasta al final, hasta las últimas consecuencias, que es la muerte en cruz del Hijo Jesús. Como bien dice el apóstol San Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Solo Dios puede convertir un instrumento de tortura y de muerte, como es la cruz, en un instrumento de salvación. Fue allá en la cruz donde Jesús obtuvo nuestra redención. Y pensando en la situación que estamos viviendo, tenemos que tener la certeza que Dios sabrá también convertir esta cruz de la pandemia en instrumento de salvación. Siguiendo nuestra contemplación en el Evangelio, dice el Señor a Nicodemo que Él vino al mundo no para juzgarlo, sino para salvarlo. En el versículo siguiente a la lectura de hoy añade: el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios. Nuestra respuesta al amor infinito de Dios es entonces creer. ¿Pero qué significa creer? Creer es profesar la fe, y profesar la fe es vivir o intentar vivir la vida primeramente como abandono en Dios, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que profesamos todos los domingos con el credo. Ahora, contemplando nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué es en concreto profesar? Profesar es prometer a Dios nuestro compromiso con la vida, con la salvación y la santificación de los demás. Y todo eso en comunión, porque decimos también que creo la Iglesia. Creer en Dios, específicamente Padre Todopoderoso y Creador, es prometerle a Dios nuestro compromiso con la vida. Eso quiere decir que nos ponemos al servicio de la vida, con una predilección hacia la vida débil, los pobres, los últimos, los desamparados, los que no vienen escuchado en su grito de necesidad. Todo ha salido de las manos de Dios y Dios quiere que con nuestras manos, con todas nuestras capacidades, hagamos un mundo más habitable para todos. Recuerdo una vez más que también la situación de pandemia que estamos viviendo nos invita a eso, a cambiar el rumbo de nuestro estilo de vida, a hacer de este mundo algo mejor. Dios nos ha hecho el don de recrear, de ir recreando esta obra suya, es decir, respetándola, admirándola, embelleciéndola, transformándola en casa de todos. Podríamos ver aquí nuestro compromiso a hacer realidad el sueño ecológico que el Papa Francisco describe en la exhortación apostólica Querida Amazonía.
unir el cuidado del ambiente y de las personas, recordando que somos guardianes los unos de los otros, ángeles los unos a los otros. Decimos también que creemos en Jesucristo. Creer en Jesucristo es prometerle a Dios nuestro compromiso con la salvación. Esto quiere decir que queremos pasar en el mundo haciendo el bien, como Jesús, imitando su estilo, que se ha hecho amigo de los últimos, de los pobres, de los desamparados, de los que no tienen voz, de los pecadores. Podríamos ver aquí el sueño social que el Papa Francisco describe siempre en su última exhortación apostólica, querida Amazonía. Y nosotros profesamos también la fe en el Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo y por supuesto la Santa Iglesia Católica es prometerle a Dios nuestro compromiso con la santificación de los demás. Eso quiere decir que cada uno de nuestros gestos, de nuestras palabras, de nuestras miradas, tiene que santificar, o sea, ser bendición para el hermano. Parafraseando el Papa Francisco, podemos ver aquí la necesidad de ser una iglesia con rostro buen samaritano. Y eso será posible si vivimos como iglesia, si vivimos en comunión, porque en el credo también profesamos que creemos en la iglesia, una santa católica y apostólica. De hecho, no puedo vivir mi fe aisladamente, solito. Eso no tiene sentido. Es por eso que el bautismo nos compromete también a una vida de iglesia. Si no vivo esta dimensión comunional, mi bautismo está cojo. Para el momento, esta comunión la vivimos de una manera un poco rara, muchas veces limitándonos a los medios de comunicación por este tiempo, ¿no?, de pandemia que nos obliga a quedarnos en la casa. Pero no podemos perder la importancia de la comunión, de vivir juntos nuestra fe. De hecho, una de las grandes riquezas y ayudas de la fe cristiana es que caminamos juntos como una sola familia. Ningún cristiano avanza solo por el sendero de la fe. Como miembros de la iglesia, nos apoyamos los unos a los otros y recibimos de ella las gracias y los auxilios que necesitamos. Porque juntos nos vamos perfeccionando. Por eso, cuando decimos creo, estamos diciendo al mismo tiempo creemos. En la medida que somos capaces de vivir una auténtica comunión, lograremos superar las envidias que nos acechan y nos molestan. Que Dios, por intercesión de la Virgen del Rosario y de mi Padre fundador San José Benito Cotolengo, del cual estamos en la novena, nos conceda estas gracias. Amén. Una vez más queremos dirigir nuestro pensamiento, nuestra plegaria a Dios, presentándole nuestras humildes peticiones. Contestamos después de cada invocación: Padre bueno, escúchanos. Queremos recordar y rezar por toda la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los agentes de pastoral, para que sean portadores de esperanza en todo este mundo afectado por esta gran pandemia. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús. Oremos al Señor.
Pidamos el descanso eterno por todos los difuntos, de manera especial Patricio Icaza, Rocío Larrea de Icaza, Remigio Padilla, Piedad Culey Mármol, Francisco Rodríguez, Roberto Robles, Sumín Lama Lamsi, David Lama Lamsi, Mónica Alarcón Andrade, Hugo Marín, Gladys Pesantes, Rina Valdivieso Campodónico de Ceballos, Nicolás Alejandro Torres Mendoza, José Patricio Ávila Tumbaco y Juan Arturo Parra Cornejo. Que el Señor les conceda el descanso y la paz eterna. Oremos al Señor. Pedimos también para todos aquellos que están llorando sus seres queridos, que el Señor les conceda consuelo y fortaleza. Oremos al Señor. Pidamos también por todos los enfermos, los de nuestras familias, los de nuestras comunidades, los del mundo entero. Por la salud de Donald Enfiel, Rosy Vera Monosalvas, Juan de Dios Pérez, familia Álvarez Pérez, familia Espinosa Orellana, familia Flores Guamán y familia Flores Espinosa. Oremos al Señor. Pidamos también al Señor fuerza, valentía a los trabajadores sanitarios. Pidamos sabiduría para los que nos gobiernan y valentía para llegar a todos con un mensaje de esperanza y de amor. Oremos al Señor. Y recordamos también todos aquellos que confían en nuestras oraciones, aquellos por los cuales hemos dicho que íbamos a rezar. Oremos al Señor. Oh Padre, todo eso y lo que tenemos en nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar este poderoso nombre, para la gloria de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de salvación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado los espíritus. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre,
Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José Benito Cotolengo, Santo Agustín, Santa Marianita, Santa Narcisita de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Luis, los obispos auxiliares Iván y Giovanni, conmigo indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo, redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, oh Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, la esperanza y la caridad de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.
Con la fuerza y el gozo de Cristo podemos ir en paz. Demos gracias